Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, diseños para el pluriverso, interdependencia radical, autonomía y la creación de mundos, de Arturo Escobar. Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a meternos con un material fascinante, pero también complejo, hay que decirlo. Extractos del libro Designs for the Pluriverse, de Arturo Escobar. Un texto que da para pensar, ¿no? Muchísimo. Totalmente. Y nuestra idea hoy, nuestra misión, digamos, es entender bien a fondo qué nos propone Escobar. O sea, cuáles son esos conceptos clave que maneja. Sí, definirlos un poco. Exacto. Pero no solo eso, sino preguntarnos, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Tiene alguna aplicación real, concreta, en el día a día, en el trabajo, en cómo nos relacionamos? Esa es la conversación que queremos tener. Bajarlo a tierra, digamos. Justamente. Y mira, para arrancar, creo que hay una imagen que él mismo usa que es muy potente. La de Macondo. Ajá, de García Márquez. Claro. Como la llegada de esos inventos maravillosos, el hielo, el cine, no solo asombró, sino que trastocó todo. Cambió la realidad. Sí. Mostró que la tecnología, el diseño, nunca son neutrales. Exacto. Siempre están creando mundos. Bueno, pues, a partir de ahí, empecemos a desentrañar esto. Dale. A ver, empecemos por el autor. ¿Quién es Arturo Escobar? Porque su trayectoria es particular para terminar hablando de diseño, ¿no? Sí, no es el típico perfil de diseñador, para nada. Claro. Empezó con ingeniería química, imagínate. Y de ahí pasó al pensamiento sistémico, la cibernética, ecología, antropología. Y mucho trabajo en Colombia, ¿no? Con comunicación popular, con activistas afrocolombianos, hablando de diseño de culturas, que ya es interesante. Es verdad. Y él mismo dice que su interés en el diseño fue algo más bien emergente, como que no fue un plan, sino que distintas cosas fueron confluyendo. Sí, como una autoorganización de ideas, dice él. Sistemas, ecología, los movimientos sociales, Maturana, la ontología, todo como que coevolucionó en su cabeza. Exacto. Y yo creo que esa mezcla es lo que le da una perspectiva única. No ve el diseño solo como, hacer cosas bonitas o eficientes para producir. Claro, no es la visión de la ingeniería inicial. Para nada. Su experiencia con comunidades, con la crisis ecológica, le hace ver el diseño como algo mucho más profundo. Una fuerza que moldea cómo conocemos, cómo vivimos juntos, el poder, nuestra relación con la tierra, todo. Entiendo. Y su preocupación central, me parece, gira en torno a la diferencia. La diversidad biológica, cultural, de saberes, hasta de formas de existir. Le preocupa cómo el modelo dominante tiende a borrar todo eso, a imponer una sola forma de ver el mundo. Ahí entra el pluriverso, entonces. Justamente. Conecta con esa idea zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos. Y el diseño, para él, se vuelve una herramienta clave. Pero no para uniformar, sino para preguntarse, ¿cómo diseñamos para que esos distintos mundos puedan existir, puedan florecer? O sea que está proponiendo una redefinición bien radical del diseño. Sí, total. Él dice que no se trata solo de crear objetos, que el diseño apunta a diversas formas de vida, a maneras distintas de entender cómo vivir juntos, cómo ver el mundo. Va mucho más allá de la tostadora o la silla, digamos. Exacto. Y aquí es donde entra un concepto que él toma de otros, pero que desarrolla mucho, el diseño ontológico. Ese es central. La idea es, simple pero muy potente. Cuando diseñamos algo, lo que sea, una herramienta, una política, una app, una narrativa incluso. También, no solo creamos esa cosa, sino que estamos creando formas de ser. Los diseños nos diseñan. Exacto. Es lo que Anne-Marie Willis llama el doble movimiento. Diseñamos nuestro mundo y nuestro mundo nos diseña de vuelta. O más corto, el diseño diseña. Suena casi a trabalenguas, pero tiene lógica. Total. Pensá en algo simple, como la interfaz de una red social. No son solo botones. Te empuja a interactuar de cierta forma, a valorar los likes, a medirte así. Sí, te moldea la sociabilidad. Claro, y la percepción del tiempo, la autoestima, un montón de cosas. No es algo neutro que usas y ya está.
te está co-creando, ¿entendés? Entiendo perfecto. Y esto choca de frente con la idea más común del diseño, ¿no? Como algo técnico, neutral, al servicio del mercado. O de la eficiencia, sí. Escobar menciona esa crítica de Hal Foster, de cómo el diseño al servicio del capitalismo termina creando sujetos diseñados, gente adaptada al sistema. Nos moldean los entornos y las herramientas que usamos todos los días, sin darnos cuenta a veces. El ejemplo que pone Escobar de la maloca indígena amazónica versus la casa suburbana es clarísimo. A ver, contame. La maloca, con esa estructura abierta, comunal, integrada a la selva, fomenta una vida relacional, colectiva. La casa suburbana, con sus divisiones, separada del vecino, del entorno, tiende a fomentar más el individualismo, la desconexión. Son dos diseños que generan mundos distintos. Exacto. Crean lo que él llama estructuras de posibilidad. Te abren unas puertas y te cierran otras sobre cómo podés vivir. Y acá se pone más denso todavía, porque Escobar no se queda solo en el diseño. Critica la base filosófica de la modernidad, la ontología dominante. Sí, ahí va algo eso. Habla del exceso de racionalismo, de esos dualismos que nos enseñaron a separar todo, mente y cuerpo, humano y naturaleza, occidente y el resto. Nosotros y ellos. También, cuestiona la idea del individuo totalmente autónomo, la ciencia como única verdad, la economía como una esfera separada con leyes propias. Y lo importante es que para Escobar, y para muchas otras corrientes críticas, feministas, ecologistas, pensadores como Maturana, esto no es filosofía abstracta. Claro, tiene consecuencias. Claro, argumentan que esos dualismos son la raíz de las crisis que vivimos, la ecológica, la social. Esa separación artificial entre humano y naturaleza es lo que permite tratar al planeta como un recurso nomás. Tiene sentido. Maturana incluso dice que lo fundamental de la existencia no es la razón, sino el emocionar, el sentir, que son nuestros deseos, nuestros afectos, los que guían las realidades que construimos. La razón y la economía vienen después, a justificar o a instrumentar eso. ¡Qué interesante! Y frente a esa visión que critica, él propone o rescata otros conceptos, ¿no? Mencionaste la relacionalidad. Sí, fundamental. Es la idea de que todo está interconectado, que nada existe por sí solo, sino en relación con todo lo demás. ¿Inspirado en el budismo Maturana, la ecología? Exacto. La frase clave sería algo como: somos nuestras relaciones, no existimos antes que ellas. Y esto, claro, dinamita la idea occidental del individuo aislado como la base de todo. Choca un poco, sí. Pensar en el ejemplo del manglar que él usa. Un manglar no es solo árboles y agua. Es una red complejísima. Agua, sal, sol, mareas, luna, animales, plantas, gente, hasta espíritus según las visiones locales. Todo se co-crea ahí. Si sacas algo, cambia todo el sistema. Esa es la lógica relacional. La existencia es interdependencia pura. Bien. El otro concepto era el pluriverso. Suena raro, pero creo entender que desafía la idea de que hay un solo mundo real, ¿no? Una sola verdad, un solo progreso. Exacto. Lo que él llama el One World World, OWMU. El pluriverso dice, no, hay múltiples mundos, múltiples realidades, múltiples formas de saber y de ser, y coexisten. Aunque el mundo dominante intente negarlos o absorberlos. Justamente. El pluriverso es una apuesta política y ontológica por esa diversidad, por reconocer que hay muchas maneras válidas de habitar este planeta. Y eso conecta con el tercer concepto, la ontología política. Que sería el estudio de cómo esos diferentes mundos, esas formas de entender la realidad, chocan, negocian, luchan por existir. Casi siempre en condiciones desiguales de poder, me imagino. Sí, claro. El ejemplo típico son las luchas de comunidades indígenas o campesinas contra megaproyectos. Ahí no solo se disputa la tierra o el agua, chocan visiones del mundo. ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el desarrollo? Eso es ontología política en acción. Entendido. Y acá entra otro concepto que es fuerte, el de defuturing, o desfuturización, de Tony Fry. ¿Desfuturización? ¿Qué sería? Se refiere a cómo muchas prácticas de diseño actuales, por estar atadas a esa lógica dominante,
crecimiento infinito, individualismo, separación de la naturaleza, en realidad nos están quitando futuros posibles. ¿Cómo? Nos encierran en un camino que parece el único, pero que sabemos que es insostenible. Entonces, elimina otras posibilidades de futuro. En contraste, se habla de futuring, futurizar, y de sustainment. Que no es la sostenibilidad del marketing verde. Para nada. El sostenimiento busca nutrir activamente formas de vida radicalmente diferentes, basadas en la relacionalidad, que sí puedan perdurar y permitan esa diversidad de mundos de la que hablábamos. Es un horizonte mucho más profundo. Ok. Sentamos las bases, creo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Y esto para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Escobar menciona campos de diseño emergentes. Uno es el diseño para las transiciones, Ajá. que busca usar el diseño no para aparchar el sistema actual, sino para facilitar cambios civilizatorios profundos. Transformaciones grandes. Claro, se conecta con cosas como el decrecimiento, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, las ciudades en transición, buscar alternativas al extractivismo acá en América Latina. Es diseño pensando en un cambio de era, ¿no? Exactamente. Y el otro campo que menciona es el diseño autónomo. ¿Y ese? Ese se enfoca más en apoyar la capacidad de las comunidades de diseñarse a sí mismas, desde sus propias lógicas, sobre todo las que están resistiendo la globalización homogenizante. Que puedan definir su propio camino. Claro, ahí es clave el concepto de autopoiesis, de Maturana y Varela, la capacidad de los sistemas vivos, y por extensión las comunidades, de autoproducirse, de mantenerse. La autonomía es vista como algo esencial para proteger esa capacidad de autocreación frente a lo que Escobar llama ocupación ontológica. La imposición de lógicas de afuera que te desarman lo propio. Eso mismo. Si el diseño nos diseña, ¿cómo nos interpela esto en casa, en el trabajo? Sí, ahí se pone interesante. Podríamos mirar las herramientas que usamos. El celular que mencionabas antes. ¿Qué hábitos me genera? ¿Qué relaciones prioriza? ¿Me acerca o me aísla de qué cosas? ¿Qué forma de ser me está inculcando, digamos? Es una buena pregunta para hacerse. O en el trabajo, ¿cómo está diseñado el espacio? Las jerarquías, las herramientas de comunicación, ¿fomentan la colaboración o la competencia? ¿Contribuyen a esa desfuturización? ¿A que no imaginemos otras formas de trabajar? ¿O podríamos rediseñar algo, aunque sea pequeño, desde una lógica más relacional, más sosteniente? Exacto. Y quizá lo más básico sea empezar a cuestionar esas narrativas que nos dicen, esto es así, no hay otra forma, el progreso es esto y punto. Darle una vuelta a esas ideas tan instaladas. Y es clave entender qué significa autonomía en este contexto. No es aislarse del mundo, construir muros. No es autarquía total. Para nada. Es la capacidad de un colectivo de definir sus propias reglas, tomar decisiones desde sus valores, gestionar sus relaciones con el entorno, el Estado, el mercado, otros grupos, pero sin ser totalmente determinado por ellos, manteniendo el timón. Como los planes de vida de algunas comunidades. Exacto. Los planes de vida indígenas o afrodescendientes son un ejemplo perfecto. Son procesos donde colectivamente diseñan su futuro, sus estrategias, desde su propia visión del mundo. Es autonomía en acción. Bien, creo que podemos ir recapitulando. La invitación de Escobar entonces es a ampliar nuestra idea de diseño. Muchísimo. Sí, una expansión radical. Dejar de verlo como algo solo técnico o neutral y reconocerlo como una práctica política, ontológica, que crea mundos y nos crea a nosotros. Fundamentalmente. Y nos llama a reorientar esa herramienta hacia la relacionalidad, hacia abrirnos al pluriverso, y a ponerla al servicio de las transiciones hacia sociedades más justas, más sostenibles, fortaleciendo la autonomía de las comunidades. ¿Va por ahí? Va exactamente por ahí. Y quizás, para dejar una reflexión final, algo que nos mueva un poco, podríamos pensar en esa idea que Escobar recoge de movimientos como el Pueblo Nasa en Colombia, la liberación de la madre tierra. Suena fuerte. Sí, pero no como metáfora, como un principio rector para el diseño. ¿Qué significaría diseñar desde ahí? No solo para hacer menos daño, sino para activamente sanar, liberar las relaciones entre nosotros y con todo lo demás. Es una pregunta enorme. O tomando lo que dice Gloria Anzaldúa,
¿Cómo podemos nosotros, incluso en la ciudad, empezar a recomunalizar, a reterritorializar nuestras vidas? ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿cómo podemos tejer relaciones más profundas? Vivir creativamente entre mundos, en esa nepantla, ese espacio intermedio. Fomentar la conexión, la interdependencia en nuestro entorno, aunque todo parezca diseñado para lo contrario. Son preguntas gigantes, claro, pero quizás son las preguntas que este pensamiento nos obliga a hacernos si queremos de verdad participar en crear otros mundos posibles. Sin duda, planteamientos que te dejan pensando y sobre todo invitan a mirar todo con otros ojos. Agradecemos la fuente que nos permitió esta inmersión en las ideas sin duda provocadoras de Arturo Escobar. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.